Bueno, saludos chicos. El día de hoy pues entonces lo prometido es deuda. Tenemos aquí la base de datos que hemos creado, que es el taller o el caso sobre el taller de reparación de autos. Entonces recuerden que cuando vamos a crear relaciones, que es la parte a la cual ya debemos pasar después de haber creado las tablas, recuerden que vamos a manejar las tablas cliente, insumos, mecánico, reparaciones y vehículos, dejando la tabla factura pendiente porque la vamos a manejar como un informe. En este caso, teniendo ya las tablas listas, nos vamos a crear. En crear está la opción de, en la opción herramientas de bases de datos, está la opción relaciones. Y allí vamos a crear las relaciones. En este momento pues ya están creadas, pero vamos a explicar cómo funcionan la creación de estas relaciones de tal manera de que correspondan con la lógica del negocio. En este caso, para poderlas crear, el sistema nos va a pedir que sí, vamos a permitir la integridad referencial y que sí vamos a permitir la actualización y la eliminación de datos en cascada. Tal como les explicaba en la clase, pues la integridad referencial nos va a permitir a nosotros crear bases de datos con información más confiable desde el punto de vista en que la información se va a conservar de manera íntegra y de manera completa, de tal manera que un dato que esté en una tabla se pueda actualizar en todas las tablas a las cuales se relaciona o tiene algún tipo de vínculo. Entonces, en este caso, pues la integridad referencial es necesaria para poder que no suceda la repetición de datos o datos duplicados. Entonces, para esto pues tenemos que ser coherentes en el ingreso de la información. Por ejemplo, aquí tenemos unos clientes ingresados, ¿cierto? Con unos números de cédula. Resulta que en la tabla cliente, la llave primaria que tenemos para cliente es cédula, ¿correcto? Vámonos a vista diseño, miren aquí, o aquí se llama IDEN cliente. El IDEN cliente es la cédula del cliente. Si nos vamos a la tabla vehículos, nos encontramos con que en vehículos, miremos en vista diseño, la placa es la llave primaria. Por lo tanto, en la tabla vehículos, si miramos sus propiedades, las propiedades que nos encontramos para placa, son las siguientes: tamaño del campo 6, bueno, un título, esa parte ya la hemos explicado. Cuando miramos la parte donde dice requerido sí y dice, por ejemplo, sí sin duplicados, indexados y sin duplicados, quiere decir que en esa tabla va a existir un registro único para cada una de las placas de vehículo ingresadas. ¿Correcto? No existen vehículos con placas repetidas. Lo mismo sucede en cliente, sí sin duplicados, porque la cédula del cliente es única y es única para cada persona. Ya con esto, lo que hacemos es que vamos a crear una relación entre cliente y vehículos. Según el modelo de negocio funciona de tal manera que pues a un taller de mecánica puede llegar un cliente y ese cliente posiblemente sea propietario de varios vehículos, los cuales hace o lleva a cabo la reparación en nuestro negocio. Entonces, o en el negocio del cliente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear la relación entre ambos, pero vamos a tener en cuenta que para poder hacer la relación tengo que haber ingresado ya los datos. Entonces, en cliente tengo que haber ingresado al menos unos 10 clientes, de los cuales pues cada uno tiene su número de cédula, y en vehículos debemos haber ingresado también ya varios vehículos. ¿Qué vamos a tratar? De que se conserve la filosofía del negocio, y es que cada una de estas placas está relacionada con la cédula de uno de los clientes ingresados. ¿Correcto? Yo no puedo tener placas de vehículo con la cédula de un cliente que no existe.
Esa sería la lógica. Entonces, partiendo de esta idea, las placas ingresadas deben estar relacionadas con cédulas de cliente que ya yo previamente he ingresado y que existen en mi negocio. Bueno, entonces para hacer las relaciones, pues nosotros nos vamos a herramientas de base de datos y activamos relaciones. Yo ya la tenía aquí activa. Entonces, vamos a tomar estas dos tablas, cliente y vehículos, que es con la que estamos haciendo este ejercicio. Entonces vamos a arrastrar el criterio, el atributo id cliente hasta el atributo id cliente de vehículos. Cuando lo arrastramos se activa esta ventanita y en esta ventanita nos dice desde la tabla cliente hasta la tabla vehículos con el atributo id cliente se van a relacionar estas tablas. La relación es uno a varios, es importante que revisemos esto, que no aparezca uno a uno. Uno a varios es porque un cliente puede ser el propietario de varios vehículos. Entonces exigimos integridad referencial, actualización y eliminación en cascada y le damos crear. Miren cómo debe quedar la relación tal como la hemos explicado en el ejercicio de nuestra clase, y así deberán quedar las otras relaciones de acuerdo a la lógica del negocio con el que estemos trabajando.